Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la cuarta jornada médica. Vamos a hacer la apertura con las autoridades presentes. Agradecemos la presencia al director ejecutivo ingeniero José Klastovnik y al ministro de Salud, doctor Jorge Basso. Va a hacer uso de la palabra el director ejecutivo de AGESIC. Gracias, Pablo. Hola a todos. No saben qué satisfacción da ver la sala llena. En general, a nosotros nos escriben papeles que normalmente lo que hacemos es leer la primera parte y después divagarnos en muchas cosas. O sea que voy a hacer lo que hacemos siempre. Voy a empezar con la primera parte y me voy a divagar un poco. Espero que para beneficio de la audiencia, aunque no puedo garantizarlo. El objetivo de la jornada es presentar el modelo unificado de la historia clínica electrónica nacional con la definición inicial de conjunto mínimo de datos clínicos a registrar en las distintas instancias asistenciales, ya sea en la consulta de emergencia, la consulta ambulatoria, no urgente, el egreso de internación, etc. Describir la metodología de trabajo utilizada para llegar a la definición de contenido de esta versión inicial del modelo unificado de historias clínicas e informar sobre las próximas etapas en cuanto a la implementación progresiva de los distintos CMDs u hojas clínicas que son definidas para la historia clínica electrónica nacional. Eso es lo que nos reúne hoy acá. Déjenme hablar un poquito off the record, no tanto de los papeles. Hoy me levanté escribiendo sobre otro evento y uno no puede evitar que se le confundan los cables. Estamos viviendo una transformación digital. El concepto de transformación digital, digamos, es un concepto fuerte. Es entender que el paradigma nuevo de trabajo es distinto. No es, digamos, informatizar lo que ya estaba funcionando. Nos están cambiando los paradigmas de trabajo. Entonces la pregunta es dónde vamos a estar nosotros parados en esa transformación digital. O sea, ¿cómo nosotros de alguna forma vamos a estar ubicados para eso? Nosotros me refiero a todo el colectivo, me refiero al sistema, no me refiero al Estado o al gobierno. Es un problema es conceptual. Estamos viviendo ese problema muy visible, por ejemplo, en el tema de transporte, pero podemos entender qué va a pasar en todos lados. Y el punto es, ¿en qué medida nos estamos preparando para eso? ¿En qué medida, digamos, lo estamos haciendo por iniciativa propia o nos va a caer de alguna forma de arriba? Nuestra propuesta es trabajar todos juntos para avanzar en esa transformación digital, en la que hay una temática tecnológica y una temática médica que se juntan y se funden en una especialización tan sui generis que hace años, cuando yo hablaba de estos temas, decía que era la única especialidad que tenía carrera universitaria de informática médica, digamos. Es un ambiente tan particular que fue históricamente de las primeras que se conceptualizaron como un vertical especializado. Así que tenemos el desafío de la transformación digital en la salud, y dentro de ese desafío nosotros avanzamos, y vamos a ver los avances hoy, en una primera etapa, que es la de generar una plataforma que nos permita estándar. Plataforma me refiero en un sentido amplio, o sea, tecnológica y de estándares que nos permita el intercambio de la información. Es una plataforma que se probó, la Conectatom probó, que es viable, que nos podemos conectar, pudimos chequear qué niveles de madurez tenía cada una de las organizaciones y los proveedores para poder conectarse. Pero tener la historia clínica electrónica nacional que aspiramos implica otras cosas. Para empezar, que haya datos reales que estén yendo dentro de esa plataforma.
que ese es el desafío gigante que tenemos todos por delante, porque es un trabajo colectivo. El que esta sala esté llena es la mejor de las noticias para la discusión de lo que queremos, pero es crítico, digamos, el popular, digamos, esa plataforma con un intercambio real de datos. Así que ese es el desafío. Hay otro desafío también muy grande, que es que no sea un intercambio de datos solo de visualización, sino que permita la interoperabilidad a nivel de campos para que todos, y en particular el órgano rector, pueda hacer inteligencia de la información. No estaba arreglado, eso es, digo, es real, digamos. Parte de la estrategia global que estamos haciendo, lo que es la transformación digital del Estado, es trabajar mucho en la arquitectura de datos para que a partir de esa interoperabilidad se pueda hacer una inteligencia, un gobierno inteligente. Me refiero a gobierno en un sentido amplio, a nivel público, a nivel de todos nosotros, donde las políticas se conceptualicen desde la evidencia real de los datos, donde se pueda trabajar a nivel prospectivo, donde se pueda personalizar la atención médica, digamos, de una forma que hasta hoy no resultaba viable. Así que bueno, el desafío es enorme. Nosotros como conjunto ayudamos a ese desafío, digamos, en la estructuración de los instrumentos, pero el trabajo es de todos nosotros. Así que la invitación está hecha, nos encanta que la sala está llena y que, digamos, continúen con esas ganas, haciendo que la interoperabilidad sea real, en beneficio fundamentalmente de nosotros mismos como población, no como parte del sistema. Muchas gracias. A continuación, palabra del señor Ministro de Salud Pública. Buenos días a todas y todos. Reitero también la satisfacción de esta actividad y de esta sala colmada por distintos colectivos, ¿no? Es decir, uno visualiza integrantes de las directivas de las instituciones, muchos funcionarios, trabajadores de la salud, representantes del colegio médico, mucha gente vinculada al área informática y de los sistemas de información, integrantes de la academia. En realidad, nosotros desde el sector salud y del Ministerio en particular, cuando comenzamos esta etapa, definimos como corresponde un plan estratégico para este periodo en los cuales, bueno, identificamos que resultaba imprescindible trabajar con un plan de salud, por eso hablamos de objetivos sanitarios, es decir, que el Ministerio de Salud Pública tenía que plantearse el objetivo, es decir, hasta dónde quería llegar en materia de indicadores sanitarios en función de los problemas o de los principales problemas que hemos identificado que tenemos en nuestra sociedad. Y estamos trabajando en objetivos sanitarios, hemos identificado esos principales problemas, y eso es un tema de primer orden para cualquier Ministerio de Salud. En segundo lugar, no podía ser de otra manera, lograr que tuviésemos un mejor Sistema Nacional Integrado de Salud, que el Sistema Nacional Integrado de Salud fuera cada vez más integrado, cada vez más nacional, más eficiente, que administrara obviamente mejor los recursos, que no son pocos, ese prácticamente 9% del PBI, esos 4.500 millones de dólares del sector salud, no es poco dinero, y si bien tenemos buenos indicadores, somos conscientes que podemos tenerlos mucho, pero mucho mejor, utilizando más racionalmente los recursos. Como otro componente del plan estratégico, tener un potente sistema de información, porque hoy en día es impensable gestionar un sistema, gestionar calidad, manejar indicadores de calidad, poder identificar desempeños, poder estimular una sana competencia entre los prestadores a partir de indicadores de calidad.
sin tener un buen sistema de información. Y nosotros tenemos que asumir que tenemos problemas en el sistema de información en salud, que habitualmente son fragmentados, que habitualmente son poco amigables, que hay desarrollos muy desiguales entre los distintos prestadores en cuanto a la historia clínica, pero además en lo que es el permanente intercambio de información entre los prestadores y la autoridad sanitaria en función de las denominadas funciones esenciales del ministerio, es decir, esa cantidad de información y de datos que permanentemente interactuamos, muchas veces es muy artesanal, para decirlo de alguna manera que todos los podamos entender, es decir, tienen diseños poco apropiados, requiere después mucho recurso humano para transformar esos datos en información útil, eso lleva tiempo, muchas veces ese tiempo no permite gestionar a tiempo real. Identificábamos también como un aspecto sustantivo la capacitación de los trabajadores de la salud en todos estos temas. Fíjense que en este momento tenemos una enorme satisfacción, estamos trabajando por primera vez en el Sistema Nacional Integrado de Salud, con una capacitación totalmente virtual, a más de 50.000 trabajadores del sector salud, técnicos, no técnicos, administrativos, personal de oficio, manejando los sistemas de información para capacitarse en temas que identificamos que son trascendentes para profundizar y mejorar el sistema de salud, sumándole el esfuerzo que se hacen desde las instituciones, del propio colegio médico, de otros actores que están de alguna manera también empeñados en capacitar. Pero la propia capacitación en el manejo de los sistemas de información, en el manejo de los TICs, de las distintas alternativas para apropiarse justamente de información, ya eso sí es un valor en sí mismo. Y de alguna manera también, como otro componente del plan estratégico, todo lo que tiene que ver con la comunicación con la población, un tema, como ustedes saben, en la salud, donde todo el mundo tiene opinión de todos los temas, todo el mundo habla de todos los temas, todo el mundo de alguna forma emite juicios, en una sociedad cada vez más compleja, cada vez más demandante, porque se va apropiando del derecho a la salud y porque de alguna manera aspira también a tener más y más cosas, con una cultura que asimila el más es igual a calidad, y eso no está demostrado en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Es decir, que más cosas en realidad transformen todo eso en mejor calidad. Bueno, este es un desafío, como ustedes ven, que uno lo dice en 5 minutos, es un plan estratégico muy ambicioso que nos hemos planteado y que va en consonancia con justamente el mundo que vivimos. En ese contexto, nosotros estamos trabajando muy fuertemente con AGESIC y quiero reiterar el agradecimiento a todo el equipo, a partir de su director general, pero a todos los que de alguna forma están trabajando con el Ministerio, en poder de alguna forma transformar fuertemente y modernizar fuertemente el propio Ministerio de Salud. Uno no puede exigir si en su propia casa tiene dificultades y no las asume, y nosotros asumimos las dificultades como Rectoría para también poder exigir al resto del sector salud que haga lo propio, y estamos, bueno, desde el expediente electrónico, con los programas de gestión de todos los recursos, informatizando y de alguna manera mejorando el desempeño técnico administrativo. Y en particular, los avances que estamos teniendo en materia de la historia clínica electrónica para nosotros es de capital importancia. No solamente porque en el centro de todo esto está el usuario, está el paciente, y las ventajas para cualquier usuario y cualquier paciente, tener un sistema, en el sistema, su historia clínica, para de alguna forma, tal cual lo establece la reglamentación, la historia clínica es de él, está en custodia en la institución, pero la historia clínica es del usuario, y por lo tanto tener posibilidad de que esa historia clínica pueda consultarlo con quien sea, dentro y fuera del país, ¿verdad? Sino también para poder mejorar el conocimiento que tenemos sobre cómo estamos administrando la atención sanitaria en el país a partir justamente de ese conjunto mínimo de datos que ahora vamos a tener en esta primera etapa de la historia interoperable.
de la historia interoperable. Es decir que eso ya es un avance fundamental, el tener una hoja de ruta en que vamos hacia mejorar y a empoderar al usuario de un instrumento muy útil, pero que además le sirve a la Rectoría para saber cómo estamos mejorando la calidad de atención y estimular a través de indicadores su desempeño. Nuestro principal objetivo entonces es ponernos a tono con esto, que es para donde va el mundo. Ahí después de dudar que el mundo va en esta dirección, que además tenemos una escala que hace viable y sostenible ir en esa dirección, que no partimos de cero porque hay mucho trabajo desarrollado de los prestadores, que se suma a esto, no se prescinde del avance desarrollado por los prestadores, que involucra fuertemente a los trabajadores médicos y no médicos, y lo estamos haciendo a partir de otras herramientas que comentaba, para hacer amigable el contacto, cosa que a veces pasa con las viejas generaciones. Ya las nuevas generaciones de técnicos están más habituados al manejo informático, pero reconozcamos que un sector importante de los trabajadores de la salud no están tan familiarizados con el manejo de estas herramientas, y bueno, todo eso va en consonancia. Y en particular quiero, simplemente para terminar, referirme a la importancia que le damos en este trabajo vinculado a lo sustantivo de nuestra tarea como Ministerio de Salud, de mejorar los indicadores sanitarios de este país. Porque si hay algo que es indelegable para cualquier Ministerio de Salud, es mejorar y poder demostrar que se mejora la calidad de atención y los indicadores de salud de la población. Y nosotros estamos avanzando fuertemente con todos los prestadores en poder identificar cada uno de ellos cómo vienen con esos principales problemas que hemos identificado, que son los principales problemas sanitarios que tiene el país, vinculados a la atención del niño, algunos indicadores muy mejorables, las enfermedades crónicas no transmisibles, que es nuestro principal problema, que es la principal carga de enfermedad del mundo moderno, con la transición demográfica y epidemiológica consecuente, ¿verdad? Es decir, cómo podemos trabajar y cómo cada uno de los prestadores, además de atender la demanda, que eso es propio de su actividad, tiene una mirada y una lupa a cómo le va en su población con esos principales problemas sanitarios que tiene el país. De alguna forma, cuál es la línea de base, para decirlo de alguna manera, de sus usuarios en relación a los principales problemas identificados por el país. Y para eso también estamos trabajando con sistemas de información, en este caso exclusivamente vinculados al seguimiento de los objetivos sanitarios prestador por prestador, en función de esos indicadores que hacíamos referencia, y trabajando conjuntamente con ellos, tratando de identificar cómo podemos resolver los problemas de la alta tasa de cesáreas, la falta de control de algunas patologías crónicas no transmisibles, el tema del sobrepeso y la obesidad, el tema del embarazo adolescente, para decir algunos de esos 15 grandes problemas sanitarios que hemos identificado, que ninguno son fáciles de resolver, que muchas veces implica articular con políticas intersectoriales, con otros actores que intervienen. Pero eso no se puede hacer a pedal, no se puede hacer artesanalmente, no se puede hacer con voluntarismo. El voluntarismo en este siglo actual no solamente es ineficiencia, es despilfarro, sino incompetencia. Y nosotros no podemos ser incompetentes a la hora de poder resolver los problemas sanitarios que tenemos. Y tenemos estas posibilidades, tenemos estas herramientas, tenemos esta ayuda fantástica con AGESIC y tenemos esta hoja de ruta. Y esta hoja de ruta nos permite ser, yo diría, nos da mucha fuerza para decir, bueno, sabemos a dónde vamos, estamos seguros que esa ruta es compartida por todos los actores, que nadie plantea que esa hoja de ruta es ilógica, vamos en el camino correcto, y yo creo que ese es el principal desafío, ¿verdad? Es decir, en materia de salud, las cosas no se hacen imperativamente, ni haciendo uso y abuso de la autoridad. Se hace consensuando, conversando, articulando, dando señales claras de escuchar a todos,
pero direccionándonos en torno a los objetivos generales, que son los que deben primar siempre frente a los objetivos particulares o corporativos. Así que bueno, para nosotros la verdad que es una muy buena noticia que seguimos avanzando, que lo que prometimos seguimos en el mismo camino y que de alguna forma nos hace ser optimistas en que vamos a lograr mejorar sustantivamente la respuesta del sector salud a la necesidad de la población. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de las autoridades. Mientras suben ahora los expositores de la jornada, agradecerles la presencia. Tuvimos hace prácticamente 15 días otra jornada. No fue casualidad que las pusiéramos tan juntas, es la misma temática. Estamos hablando de Historia Clínica Electrónica Nacional. Lo que hicimos en la jornada anterior, básicamente el eslogan fue Conectate. Conectate porque ya teníamos la plataforma, ustedes la pudieron probar en el Conectatón, como decía nuestro director, el ingeniero José Klastownik. La probaron y vieron cómo se intercambiaban documentos. Básicamente, esos documentos los vieron pasar de un lado a otro, entre sus sistemas de información, entre sus historias clínicas, pudieron ver lo que escribía otro profesional, siempre centrado en el usuario de salud, como decía nuestro señor ministro. Pero hoy lo que vamos a hablar es justamente de eso, de esos documentos. La plataforma está, la infraestructura habilitante está, podemos intercambiar, pero ¿intercambiar qué? Lo que vamos a hacer en esta primera parte de la jornada es hablar exactamente de eso, de este documento. O sea, ¿qué tipo de documento es? ¿A qué evento asistencial corresponde? Y después nos vamos a meter en cada documento y vamos a decir, bueno, a ver, ¿cuál es ese conjunto mínimo de datos de salud que requerimos ver para cada evento asistencial para los fines en los que fue trabajado o para los fines que se están trabajando ahora? Ese es un poco, digamos, la línea de concepto de esta jornada. Después nos iremos a un café, después mostraremos un ensayo que se hicieron con esta definición, esta versión inicial de esos documentos en campo, fue usado por profesionales de la salud en consultorio y pudimos valorar ese ejercicio. Y bueno, después les vamos a contar cómo vamos a seguir, cómo sigue hacia esa interoperabilidad semántica, cómo seguimos hacia esa estructuración semántica de esos campos, de los datos de salud de esos documentos. ¿Por qué? Porque tenemos esos objetivos que mencionaba el ministro, porque tenemos esos objetivos que mencionaba el director ejecutivo de AGESIC. Hoy vamos a ver cuáles fueron los comienzos de estas definiciones, que fue un comienzo que empezó cuando inició Saluduy, con un primer grupo asesor médico, conformado ya hace 2 años y largo. Muchos son permanentes, hubo cambios en ese grupo, inclusive teníamos otro coordinador que era el doctor Alexander Damos y bueno, y nos llevó a toda una definición conceptual inicial. Después, más adelante, se incorporaron otros grupos y en este último año se incorporó una consultora que armó un equipo local que estuvo liderado por el doctor Oscar Llaneo y con expertos internacionales que estaba a la cabeza del doctor Pablo Saudano. Y todo eso fue confluyendo y haciendo esa convergencia a esa primera versión inicial que van a estar presentando ahora los doctores para mostrar cuáles son esos tipos de datos que se definieron y qué conjunto mínimo de datos de salud tiene cada documento. Esa es un poco la esencia que vamos a ver hoy. La plataforma está, como se decía. Ahora veamos qué intercambiar, veamos de poder unificar ese registro y podemos ir hacia un modelo unificado de historia clínica electrónica, hacia el modelo conceptual. Juan. Gracias, Pablo. Bueno, buenos días a todos. La verdad que retomando, es verdaderamente un placer ver la sala llena. Y la idea de hoy es contarles un poquito cómo fue todo este camino, un poquito desde el principio, desde dónde se partió, cuáles eran, a partir de dónde nace esta idea de llegar hasta donde estamos hoy. Entonces, básicamente los objetivos de esta jornada son básicamente estos 3 que están viendo, que es presentar el modelo en su totalidad, es decir, que presentar cada uno de los conjuntos mínimos de datos que se han ido definiendo para cada una de las instancias asistenciales,
conformando de esa forma lo que serían las hojas clínicas electrónicas o las hojas clínicas en cuanto a contenido, describir la metodología de trabajo y los grupos asesores que estuvieron involucrados en todo este proceso, e informar sobre cómo seguimos ahora, es decir, una vez definido de alguna forma este modelo teórico, cómo seguir hacia adelante en cuanto a la implementación y la difusión a nivel de las instituciones u organizaciones de salud del sistema. Entonces, esto es como para hacer de alguna forma el contexto en el cual nace todo esto, y cuál sería un poco la problemática que llevó a ir hacia una solución de esta envergadura, ¿no? Es decir, cuando nosotros vemos que en el sistema y en las organizaciones de salud, la historia clínica de una persona en general se encuentra fragmentada en el sentido de que cada fragmento o cada pedazo de historia clínica se encuentra en la institución donde el paciente está siendo afiliado en ese momento, ¿sí? Y mismo dentro de las sedes de un mismo prestador también ocurren esa fragmentación. Entonces, el escenario, cuando uno no va a consultar al prestador donde es afiliado, ¿sí? En general lo que venimos viviendo es que en general no se cuenta con información clínica o de historia clínica de nosotros, ¿no? del usuario. Otra situación muy frecuente en la que estamos todos involucrados es, todos tenemos un prestador integral y todos tenemos en general un servicio de emergencia médico móvil también que somos afiliados. Es decir, que en ese momento también, en general, cada vez que consultamos en uno de ellos dos, no tenemos información clínica cruzada o desde el otro prestador. Entonces, los objetivos del HCEN, de la Historia Clínica Electrónica Nacional, visto como modelo, visto como ese modelo de intercambio de información, no solamente desde la plataforma, sino también desde los contenidos, apunta a favorecer la continuidad asistencial del usuario de salud, mejorar la calidad de la atención médica, básicamente esto pensado desde que se le está, independientemente del punto del sistema donde el médico esté asistiendo o donde el paciente esté consultando, se podrá disponer de información de historia clínica de ese paciente. Lograr una HC única y no fragmentada, es decir, que también ayuda este proceso a unificar criterios a la hora del registro clínico, cosa que eso también va a favorecer desde el punto de vista de los sistemas de información a poder consolidar información a nivel nacional de la población. Integrar la información clínica entre los distintos servicios asistenciales, es decir, que aquí, independientemente del sector donde el paciente esté consultando, esto va a ser transversal. Y como mencionaba el ministro hace un rato, la idea es fortalecer los sistemas de información del Ministerio de Salud, es decir, que el hecho de poder contar con información que sea integrable y consolidable porque se registra en igual formato, nos va a permitir poder unificar y consolidar esa información muy poderosa a la hora de la toma de decisiones en salud. Entonces, ¿qué implica cuando hablamos de HCEN? Y esto es un poco para tamizar, tenemos muchas personas entre las caras que estoy viendo que nos han acompañado en todo este proceso, pero también hay gente que no lo ha hecho. Entonces, de alguna forma, cuando hablamos de HCEN, ¿a qué hacemos mención? Bueno, hacemos mención de que en realidad es un modelo federado de información, es un modelo federado de sistemas, donde cada prestador mantiene su propio sistema de información y lo que hace es, una vez que se generan, guarda los documentos, es decir, que de alguna forma se mantiene la información que genera cada prestador, en el principio de la custodia de la información, pero que esa información pasa a estar de alguna forma disponible para ser consultada desde otro en el contexto asistencial. Implica también que para que esto sea posible haya que pasar por la definición de un modelo de información clínica que esté unificada y normalizada, para que los sistemas puedan entenderse entre sí, es decir, que cuando nosotros registramos algo de determinada forma,
eso que se registró en la institución A pueda ser entendible desde la lectura del sistema que está en la institución B. Lograr la comunicación e intercambio de información clínica entre prestadores, ese es el principio elemental al cual se debe recorrer, que eso es de alguna forma asegurado por las definiciones que se han tomado en cuanto al montaje de esa plataforma tecnológica de interoperabilidad que fue puesta a prueba durante la Conectatón. Entonces, ¿cuáles serían a grandes rasgos las tres grandes premisas de este modelo de intercambio de información clínica o de HCEN? El principio del intercambio de la información, el hecho de lograr de tener que caminar hacia un modelo unificado de registro, por esto mismo que veníamos diciendo, y todo esto necesariamente con lenguajes comunes a nivel nacional. Eso pasa por el hecho de tener que definir catálogos y terminologías estandarizadas, no solamente para definir qué cosas registrar, sino cómo deben ser registrados y qué código guardar para cada una de ellas que sea común, de uso común a nivel nacional. Y internacionalmente también si se adoptan estándares que son internacionales. Entonces, rápidamente, cuando hablamos de modelo de intercambio de información clínica, esto tiene el fundamento de que la plataforma nos debe permitir intercambiar documentos. Cuando hablamos de la plataforma, es la plataforma de interoperabilidad, que permite que esos documentos que se generan en una institución puedan ser vistos desde otra institución y ese proceso en términos sucesivos. Estos documentos, cuando hablamos de documentos de intercambio, hablamos del documentos estándares, o el estándar de intercambio de documentos que está basado en los CDA, que es el documento electrónico que se genera y que de esta forma permite ser consumido desde distintas instancias. Todo esto, o todo este intercambio basado en política de protección de datos con un marco jurídico habilitante. Cuando vamos más a lo que nos compete en la presentación de esta jornada, que es en la definición y en el camino hacia el modelo unificado de registro, y es donde comienza un poco el trabajo de este grupo médico que se gestaba al principio y que Silvia nos va a comentar un poquito más adelante, que es el grupo asesor médico y los grupos asesores que ha tenido el programa, se ha tenido que trabajar para llegar a ese modelo unificado en la definición de un conjunto, en algo que en realidad sea el denominador común para todos los prestadores a la hora de registrar. A ese denominador común, a ese tronquito común para cada una de las instancias asistenciales se le dio a llamar el conjunto mínimo de datos. Ese conjunto mínimo de datos debería, visto como verdaderamente un conjunto mínimo trabajado hacia la línea de la continuidad asistencial, es decir, desde la premisa, bueno, ¿qué cosas son necesarias que yo tenga a la hora que yo estoy atendiendo a un paciente de lo previo? ¿Qué me interesa de una consulta de emergencia previa a la hora de yo de que el paciente me esté consultando ahora en este momento? ¿Qué cosa de un egreso de internación de ese paciente me interesa para insumos para atender? Es decir, que no estamos, cuando hablamos de ese conjunto mínimo de datos, no estamos hablando de todo lo que se registra en las instancias asistenciales. Ese fue el trabajo que hubo que mentalizarse y trabajar con ese espíritu, en decir, bueno, en ese criterio minimalista. A su vez, lo que se defina debe también ser definido con determinada estructura para dar lugar a lo que decíamos hoy, que la información sea intercambiable y consolidable. Y cuando hablamos de eso, hablamos de un contenido clínico normalizado, que todo el mundo registre lo mismo y de la misma forma. Y que potencialmente, siguiendo esos estamentos, se logren los principios básicos y por ende también la información de salud potencialmente es consolidable si se cumplen esas premisas. Para homogeneizar o para poder integrar, para poder estandarizar todo lo que se registra, debieron definirse también determinados catálogos de uso común o terminologías de uso común para todos los prestadores, es decir, que todos tienen
que leer el mismo libro para poder entender y registrar lo mismo. Entonces, hubo una definición dentro hubo que tener bien identificado a todos los usuarios del sistema de salud, es decir, que cada vez que se consulte sepamos que estamos hablando de Juan Gil y que Juan Gil sea la persona que esté consultando y que no haya lugar a adjudicarle información clínica a otro Juan Gil que conozco, dicho sea de paso. Hubo que también hacer que las instituciones, tanto instituciones profesionales y especialidades en salud, tengan también un registro único, de alguna forma, una codificación unívoca. Bueno, y todo esto para medicamentos y materiales y para todas las prestaciones asistenciales. Es decir, que cuando hablamos de todas las prestaciones asistenciales, cada vez que nosotros indiquemos un hemograma, se esté guardando el mismo código en cualquiera de los sistemas de todas las instituciones. En ese sentido hablamos. Y que cuando se interpreta un hemograma sea lo mismo también para el laboratorio y toda la cadena de los estudios y todas las prestaciones en salud. Los servicios terminológicos son una forma también de llegar a obtener la codificación estándar de determinadas terminologías clínicas. Es decir, que nosotros tenemos un convenio con el Hospital Italiano de Buenos Aires que nos provee la posibilidad de consumir los servicios terminológicos. Consumiendo los servicios terminológicos tenemos la posibilidad no solamente de registrar y dar esa libertad de opción al médico a la hora de registrar, pero estamos registrando de forma estructurada, y al registrar estructuradamente nosotros tenemos la posibilidad de guardar el código SNOMED, y el código SNOMED nos lleva a toda la cadena que nosotros estamos utilizando. Entonces, imaginemos, este es el escenario el escenario asistencial, un consultorio. Si nosotros, no tengo puntero, pero si nosotros estuviéramos aquí, imagínense que estamos en una consulta, en un determinado prestador, no importa cuál. Aquí en este ecosistema tenemos dos otros prestadores, donde cada uno tiene su sistema propio de historia clínica electrónica y su propio repositorio de documentos donde guarda los documentos que allí se generan. Lo mismo pasa para el prestador 2, y aquí lo que tenemos es la plataforma, esa plataforma de la cual hablábamos, y la plataforma que permite que estos documentos se puedan intercambiar. A nivel de la plataforma tenemos lo que se denomina el Índice Nacional de Usuarios de Salud, que es lo que les comentaba, es decir, que allí están registrados todos los usuarios, potenciales usuarios del sistema, es decir, todos nosotros, posibles pacientes a la hora de atender, y lo que empezamos a conocer, y esto es importante, porque esta va a ser la llave de entrada a cada uno de los documentos, que es el Registro Nacional de Eventos Asistenciales. Allí se van a ir colectando cada uno de los registros que se van generando por cada consulta de nosotros en el sistema, identificando qué tipo de consulta fue, la fecha y el prestador a la cual pertenece. Entonces, este es el ecosistema. ¿Y cómo sería en la vida real? O sea, en la vida real me refiero supongamos que llega un paciente o una persona a consultar. En ese momento, el médico, luego de saber su nombre y que esa paciente esté correctamente identificada, o a través del sistema de identificación que tiene, el sistema de admisión de esa institución, se hace la consulta a la plataforma por esa persona, se la identifica correctamente, a partir de esa identificación se hace la consulta en el registro de eventos asistenciales y le pone al médico a disposición cuáles son todos esos registros, es decir, cuáles son esos eventos. Entonces aquí simplemente es una emulación, una simulación de lo que sería o cómo se vería, por ejemplo, pero más que nada no el cómo se ve, sino lo que tiene y lo que tendría de importancia para cualquiera de nosotros médicos asistenciales. Entonces, para esa persona nos muestra el listado de eventos que tuvo,
¿sí? Es decir, resumen de egreso, consulta en emergencia, informe de laboratorio, es decir, que pondría a disposición todas aquellas, aquel listado de consultas del cual el paciente participó, internaciones y los informes de los principales estudios, o de los principales no, de los estudios que se haya hecho, con la fecha y el prestador en el cual está ese documento, ¿sí? Para nosotros clínicos esto debería ser un puntero simplemente y visualizable desde el propio sistema de la institución, desde el propio sistema de historia clínica. Nosotros estamos atendiendo y en el propio software de la historia clínica en la institución en que estamos, nos debería mostrar esto para que nosotros podamos decir, bueno, a mí me interesa concretamente para esta persona ver estas dos instancias. Verle el resumen de egreso que tuvo el 4 de enero del 2015, por X razón, esto es totalmente aleatorio, y la última consulta de emergencia móvil que tuvo esa paciente, ¿sí? En ese momento yo podría cliquear directamente sobre esos dos eventos, ¿sí? Entonces, en el momento que yo selecciono esos dos eventos concretos, recién ahí se hace el pedido de la hoja clínica a la plataforma. La plataforma, ¿qué hace? Identifica o trata de identificar dónde es que están esos documentos, hace esos dos pedidos correspondientes, identifica las instituciones, que en este caso es el prestador 1 y el prestador de salud 2, y trae y le muestra y le pone a disposición, ahora sí, la hoja clínica con los contenidos clínicos de esos dos eventos, ¿sí? Es decir que lo importante es que en ese momento no se consulta sistemáticamente toda la historia clínica, sino que en realidad se va a ir a buscar lo que el médico necesita ver o lo que el médico seleccionó ver en ese momento. En este caso, nosotros tenemos, suponiendo que esta fuera la consulta, vemos cómo una vez atendido ese paciente, una vez registrado y generado ese documento clínico electrónico en la institución que yo lo estoy atendiendo en este momento, se genera automáticamente el último registro, ven que es con la fecha de hoy que lo terminamos de atender. Entonces, algunas aclaraciones y consideraciones respecto al acceso, porque esto es verdaderamente cuando nosotros vamos por las instituciones y mucha gente se pregunta y cómo funciona y si vamos a tener. Entonces, el acceso a la información, y por eso insistía bastante en el visor recién cuando hablábamos de lo que sería el índice, ¿no? ¿Cuándo nosotros como médicos tendríamos acceso a la información clínica de un paciente? Y las situaciones son bastante claras. Cuando el paciente nos viene a ver porque estamos en una consulta de policlínica, ¿sí? Es decir, que el hecho de solicitar hora con un determinado paciente, con un determinado médico, de alguna forma el paciente en ese momento está dando el consentimiento para que el médico lo asista con sus mejores posibilidades. Sus mejores posibilidades es contar con la información clínica, de la historia clínica. Cuando se trata de una asistencia de emergencia, o el caso de un episodio de internación, que la historia está disponible. Es decir, que fuera de esos contextos no debería tenerse por parte del médico asistencial acceso a determinadas consultas. Estos poderes de controlar quién puede entrar, quién no puede entrar y cómo lo hace, deberá ser controlado según roles y permisos de usuario en los distintos sistemas locales, en los sistemas locales de historia clínica. Es decir, que de ahí surge la primer capa, que luego también podrá ser controlado a otro nivel también desde la plataforma. Pero básicamente eso sería un poco lo que, en el contexto que se estarían intercambiando la mayoría de los documentos clínicos. Entonces, para encaminarse hacia el modelo unificado de la historia clínica electrónica, fue necesario entonces definir una metodología de trabajo específica en base a un objetivo bien concreto que en ese momento y principio fue la continuidad asistencial del proceso asistencial del usuario. Trabajar en base al concepto del conjunto mínimo de datos a registrar en cada instancia asistencial y para ir en ese camino hubo que convocar e involucrar grupos multidisciplinarios de trabajo que integraron y formaron parte del programa durante todo este tiempo. Entonces, de eso mismo nos va a hablar ahora, en principio la doctora Silvia Melgar y luego la licenciada Alicia Cabrera, así que bienvenida.
Voy a bajar un poquito porque yo soy un poquito corta y se siente bien. Está. Buenos días a todos y a todas. Es un placer compartir esta mañana con ustedes y poder comentarles algunas de las cosas que para nosotros es rutinaria. Los viernes nos reunimos con el grupo médico asesor, todos los viernes desde hace casi 3 años. Y bueno, la idea es un poco poder transmitirles cómo podemos llegar, ¿no?, a estos productos que después Selene les va a comentar. Todos los grupos asesores y en el marco de la historia clínica electrónica, obviamente nos manejamos en un encuadre, que es el encuadre de los objetivos vinculados al programa de salud.uy. Ese es nuestro encuadre inicial y el grupo asesor médico, en especial el GAM, que nosotros le designamos GAM, nace también de esa perspectiva. Nace en el comité ejecutivo o director de salud.uy, donde se le solicita a las instituciones que participan, instituciones y organizaciones, representantes para conformar este grupo médico. Es allí que, a fines del 2013, varios nos vinculamos a y conformamos este grupo, como dijo bien Juan, con un coordinador que era Alexis y después Juan actualmente, y por eso siempre trabajamos con esta mirada país de lo que es salud.uy y todo lo que implica en nuestro gobierno digital, digamos. Por eso el enmarque inicial está marcado en eso. Y por eso también tenemos nosotros, no solo vinculando a este tema salud, sino a otros aspectos que tienen que ver con todo lo que el gobierno está hecho en este tema. La construcción siempre la planteamos como una construcción colectiva, porque creemos que el saber es colectivo. Capitalizamos saberes y lecciones aprendidas, porque todos nosotros que trabajamos en instituciones, en algunas, en varias, hemos cambiado de instituciones en nuestros trabajos, tenemos diferentes roles y funciones. Sabemos que Uruguay y las instituciones nuestras de salud han intentado en ida y vuelta muchas cosas relacionadas a la historia clínica electrónica, muchas que han funcionado, muchas que no han funcionado, pero la idea es aprender de lo bueno que se ha gestado y de los errores no volver a cometerlos de alguna manera. Y la idea es obtener productos que nosotros, y en este caso me refiero a la parte técnica, médica, que le veamos un valor agregado, porque si no esto es imposible pensar que alguien puede usar algo si no ve un beneficio, ¿no? Es algo como inherente a la especie humana. O sea que nosotros apostamos a productos que mejoren de alguna manera la calidad asistencial en el marco específico que tenemos el objetivo nosotros como grupo de la continuidad asistencial. Y también que respondan a las necesidades de los profesionales. No podemos pensar en un producto que cambie lo que hacemos en el diario vivir todo nuestro trabajo, porque eso sería como un cambio enorme que sabemos que la gestión del cambio es todo un tema y que los humanos y los adultos cambiemos es otro tema mayor todavía. O sea que el modelo también tiene que adaptarse de alguna manera al trabajo que tenemos aquí en Uruguay, que es un trabajo en salud especial, no es reproducible en ningún otro país, ¿verdad? Y que responda a las necesidades de los profesionales, sí, porque somos los que vamos a usar la herramienta, a la necesidad de los usuarios, que son nuestros destinatarios finales de esto, ¿no? Esto está todo hecho para que nuestros usuarios puedan tener una historia clínica electrónica completa, accesible en todos los puntos del país, y para que nosotros tomemos las decisiones clínicas adecuadas con la mejor información en tiempo real. Eso sería el objetivo, de alguna manera, final. Y que responda también a las necesidades de las instituciones, ¿no? Tiene que ser posible que las instituciones, en lo que están trabajando hoy, ¿no?, puedan seguir trabajando y no irse de mucho de lo que están haciendo, porque si uno plantea una reingeniería en una institución, esto es inviable. Entonces, todo eso lo tenemos que ir midiendo en nuestro trabajo, y por eso nuestro grupo es muy rico, quizás no tanto en la cantidad de personas, pero sí en los roles que cumplimos, en la historia que tenemos, en cómo nos relacionamos, en los lugares de las instituciones que cumplimos, para poder ver todo el sistema de alguna manera, porque tenemos que ver todo el sistema para que este producto responda a las necesidades, pero además que sea de valor para todos, ¿no? Por eso es un gran compromiso el que asumimos, y nosotros creo que la última frase es lo que nos define, el gran compromiso que tenemos, la responsabilidad que nos pesa mucho en los hombros cada vez que nos sentamos en la reunión los viernes. La verdad que es de las preocupaciones más grandes, es saber que somos responsables de alguna manera, que estamos en un lugar privilegiado, ¿verdad?, con cierta responsabilidad para poder democratizar estas acciones y estos avances que tenemos y lograr la integración de esto, de que nadie quede afuera y que todos avancemos en conjunto. Y cuando digo todos, hablo de las instituciones, hablo de los técnicos, de los integrantes de los equipos de salud y demás, todo lo que estemos vinculados, inclusive los proveedores.
¿verdad? Y la empatía para nosotros es lo fundamental y es nuestra arma de trabajo mejor, porque siempre que nos planteamos, más allá que somos un grupo asesor médico, siempre pensamos en el médico que está en el interior, el médico que está en una emergencia móvil, que está siempre, porque además muchos hemos trabajado en esos lugares, ¿no? Y eso es una gran fortaleza. Lograr la empatía es lograr ponerse en el lugar del otro y situarse en el lugar de trabajo y que estos productos que nosotros logramos puedan aplicarse en esos lugares hoy, ¿no? No tanto a futuro, hoy. Y eso es quizás la responsabilidad que más nos pesa, porque realmente, y eso es lo que mis compañeros decían, tenés que dejar claro, eso de entre casa, que tiene que ser así, y porque sí, porque siempre estamos con esa preocupación de que si todo en el Uruguay responde a estos productos que hacemos, que no es fácil, ¿sí? De los grupos de trabajo vinculados a la historia clínica electrónica nacional, el grupo asesor médico, que un poco ya nos introducía Pablo y Juan, nacemos a fines del año 2013 con el mandato de trabajar en el conjunto mínimo de datos como herramienta de intercambio, de alguna manera, entre los prestadores y se solicita a los integrantes, instituciones y organizaciones y ministerios que integra el Consejo Asesor enviar delegados para conformar a este grupo médico. Por lo tanto, los que estamos allí representamos de alguna manera a las instituciones, organizaciones o ministerios que quisieron, por voluntad propia, enviar a alguien para conformar el grupo. ¿Ah? Nuestro grupo médico, como lo dijimos, ha variado, tiene un grupo estable más de personas que hace años que estamos aquí, y algunos otros que, dependiendo un poco de los temas y las temáticas, se vinculan, porque es muy difícil también todos los viernes estar allí, porque todos trabajamos en todos nuestros lugares de trabajo y a veces las agendas no nos dan y los tiempos no nos dan. Pero bueno, para nosotros ese gran desafío, y bueno, de alguna manera la historia clínica electrónica nace con este grupo médico y después se fueron, de alguna manera, vinculando otros grupos, que ahora los vamos a ver, para seguir avanzando en esta historia que no pensamos que sea médica, obviamente, porque todo el equipo de salud tiene que participar. Esto es como el primer puntapié, es el grupo inicial y de a poco estamos viendo de abrir a otras profesiones y especialidades, ¿sí? De los grupos, como dijimos, seguramente el grupo médico es el que tiene más tiempo de permanencia, hemos tenido un trabajo continuo, esta es la 4ª jornada que nos presentamos, ¿verdad? Siempre tratando de democratizar la información, de contar lo que estamos avanzando, porque se imaginarán que después que termine estas jornadas, todos nosotros tenemos todos los retornos de todos nuestros compañeros, nuestros amigos, todos los que están acá, ¿no? Y está bueno que eso se alimente, porque es imposible avanzar con grupos multitudinarios, ¿no? Y a veces la representatividad es muy difícil de lograr porque somos muchos, y nuestro sistema de salud también es muy complejo, ¿tá? Estas jornadas han marcado un trabajo continuo con avances, la última fue, se hizo mucho hincapié con el conjunto mínimo de datos para poder seguir avanzando y dar hoy los productos que vamos a mostrar. Los grupos de apoyo referentes son los que ahí vemos, de Facultad de Medicina solicitamos varias cátedras que nos vinieron y nos acompañaron, generalmente nosotros los citamos a reuniones, planificamos las reuniones para exponer los productos de alguna manera a su consideración. Un grupo que tuvimos necesidad nosotros y que nos vinculamos fuertemente fue el Grupo Jurídico de Salud.uy. Realmente fue un grupo que está trabajando desde hace mucho tiempo también en Salud.uy. Nosotros nos comunicamos a través de nuestra referente fue la doctora en abogacía María José Veiga, que realmente nos iluminó con toda la parte médico-legal y muchas cosas que tienen que ver fundamentalmente en la parte de las voluntades anticipadas y cómo registrar, ¿no? Y todo el marco normativo que el Ministerio nos mandata en eso, que son desafíos con algunas grises todavía, pero lo importante es que están planteados los problemas y bueno, y hay que buscar en algunas tips algunas soluciones específicas. El grupo jurídico fue para nosotros fundamental y avanzamos, todo esto técnico no puede avanzar sin la pata jurídica y la rectoría, ¿verdad? O sea que nosotros nos enmarcamos en esto de Salud.uy, en la rectoría, en la normativa, todo eso tiene que ir como confluyendo en esta historia clínica nacional. También, entre las hojas que habíamos solicitado, que se habían solicitado al inicio, se encontraba la parte de la consulta odontológica. Para allí fueron asistentes académicos, vinieron, se reunieron con nosotros. Es un producto que todavía no está laudado, porque todavía falta un poco trabajar desde el punto de la facultad y nosotros, que hoy no lo vamos a mostrar, pero bueno,
Tomamos en consideración también la parte ontológica porque la facultad realmente en algún momento tomó gran relieve y hoy día está como una mirada interna de reestructura sobre ese punto. Y nosotros le estamos dando también el tiempo y dándonos el tiempo para poder avanzar juntos y obtener el mejor producto para todos. Dentro de los grupos asesores, sin duda, el grupo asesor, y por eso en parte lo ponemos aparte, el grupo asesor de enfermería fue realmente un puntal enorme, la conformación, que después Alicia va a hablar de ello, y creo que el producto da cuenta en parte de lo importante que es traducir en la historia lo que hacemos en la cotidiana, que es trabajar, ¿no?, en conjunto los médicos con enfermería, que es quizás el sector más, de completitud que tenemos en el trabajo, ¿verdad?, que está con nosotros en el día a día. Así que todo el trabajo de enfermería fue bastante importante y el producto final creo que es un poco la mirada de nosotros, de no quedarnos solo en la parte médica, si bien nosotros estamos en las jornadas médicas, estamos en un grupo asesor médico, pero siempre ahora abriendo de alguna manera el espectro para otras disciplinas, ¿no?, para lograr una historia completa. Y otros referentes, también citamos algunas otras personas que no respondían a instituciones, respondían porque los conocíamos con referentes en sus lugares de trabajo, de la academia y demás, que los llamamos expresamente por algunas particularidades para poder estos productos ser adaptados a la realidad, que es de las cosas que más nos preocupan y nos seguirán preocupando, de que estos productos se adapten a la realidad nuestra. Nosotros la realidad difícilmente la cambiemos o tengamos otros caminos para hacerlo, pero el producto tiene que responder a nuestras necesidades de la realidad que tenemos en lo cotidiano, ¿no? Así que ahora le damos la palabra a Alicia para que nos ilustre un poco y nos comunique. Bueno, buenos días a todos. Saludamos a las autoridades presentes, a las colegas, al equipo técnico de Salud UI y al público en general. No se preocupen porque vamos a ser muy breves en plantearles a través nuestro lo que el Grupo Asesor de Enfermería realizó. No vamos a entrar en detalles en lo que hace al tipo de datos, simplemente la metodología con la que trabajamos. En ese sentido, nosotros fuimos un grupo que nos integramos más tardíamente que el Grupo Asesor Médico. Iniciamos nuestro trabajo al equipo a fines del 2015, prácticamente trabajamos este año en el equipo. Y concretamente nos dedicamos a dos aspectos, ¿no?, la definición de criterios técnicos y el diseño de la propuesta del conjunto mínimo de datos de enfermería. Lo que más nos preocupaba era continuar un camino que se había iniciado acompañándolo desde la óptica de enfermería. Ay, perdón. Ahora sí, disculpa. En ese sentido, la propuesta de trabajo tuvo que ver con lo siguiente. En primer lugar, articular, como dice ahí, con el conjunto mínimo de datos médicos y la historia clínica electrónica que estaba en construcción. En segundo aspecto, acotar nuestro trabajo al momento concreto del egreso hospitalario, que era lo que estaban trabajando el otro grupo asesor. En tercer lugar, tomar como referencia el modelo BOE español, porque era la base que estaba desarrollando el grupo asesor médico. En cuarto lugar, considerar los elementos aportados, dice ahí, por la red de enfermería informática de OPS, porque les quiero decir que nosotros desde enfermería también veníamos trabajando en diferentes propuestas hace largo tiempo, o sea que tenemos un cúmulo de fracasos también para compartir con ustedes y un cúmulo de cuestiones exitosas que veníamos trabajando desde Uruguay con la red de enfermería informática de OPS. Teníamos colegas que se venían vinculando en el contexto regional y sabiendo qué estaba pasando alrededor para aportarlo. Y también entonces tomamos esos insumos para este trabajo. Bueno, y finalmente compartir la información disponible con el grupo asesor médico. Finalmente lo que hicimos fue definir los componentes específicos del proceso de atención de enfermería al egreso, con el propósito nuestro que nos compete, que es mejorar la gestión del cuidado y poder desarrollar a punto de partida esa base de datos, información en el área disciplinar.
sintetizar una información básica que permite identificar la situación del usuario al momento del alta, favoreciendo seguridad, continuidad e integralidad del proceso asistencial, y diseñar un formato amigable con el funcionamiento actual de los servicios de enfermería. Lo que les quiero decir, y ya a manera de resumen o reflexión final, resaltar algunos aspectos. El primero es el compromiso que tiene este grupo asesor de enfermería con la propuesta. Un compromiso que se manifestó en la iniciativa de venir a querer participar, y aquí el reconocimiento expreso al ingeniero Forchella, lo queremos hacer, al equipo de Salud UI, al doctor Vero, que está aquí con nosotros, que ofició de puente para este vínculo enfermería, equipo técnico de Salud UI, y por supuesto a todos los compañeros del equipo de Salud UI y del grupo asesor médico. En segundo lugar, decirles que esto que puede parecer pequeño, los compañeros que integramos el grupo asesor de enfermería, que está integrado por compañeros y colegas del complejo empresarial de FEMI, el Ministerio de Salud Pública, la Facultad de Enfermería, el Ministerio de Salud Pública, ACE, perdón, y también la Asociación Española. Tenemos un grupo de colegas que estamos conformando hoy, este grupo asesor médico, junto con otros docentes de las diferentes cátedras de la Facultad de Enfermería. Entendimos que esta contribución, aunque parezca pequeña, que es simplemente lo que puede presentarse como algo relativamente sencillo, que es haber definido el conjunto mínimo de datos de enfermería al egreso, nos tiene que hacer reflexionar sobre lo que nosotros creemos esencial, que es el proceso asistencial. Desde enfermería hemos visto y vemos el hecho reiterado de los reingresos hospitalarios, que se han naturalizado, cuestión que no debería ser, y para nosotros se han naturalizado porque hay una falla tanto intra como extrahospitalaria. El aportar este conjunto mínimo de datos de enfermería, oficiando de enlace con el primer nivel y a la inversa, hace a una contribución efectiva al proceso asistencial, que efectivamente es el problema central. Para nosotros esta fue la excusa, realmente la digitalización o automatización de los datos, fue la excusa para sentarnos entre los enfermeros primero, y luego con el equipo de salud para ver qué estamos haciendo al momento del alta. Y la autocrítica nos dice que no estábamos haciendo las cosas bien, y nosotros, si no vamos a un trabajo en equipo, no va a haber modelo digital que pueda resolver la calidad del proceso asistencial. Por tanto, este hecho lo queríamos compartir con ustedes, para nosotros es lo fundamental, y esto va a contribuir sin duda porque nos obliga a reflexionar sobre las prácticas. Así que ha sido un gusto para nosotros y gracias por el espacio. Retomando un poquitito, en los grupos de trabajo que habíamos señalizado, el grupo médico asesor, los grupos de apoyo y referentes, el grupo asesor de enfermería y también la consultoría que cumplió un papel importante, vamos a buscarla aquí, que se realizó a través de un llamado de salud.uy con el objetivo de obtener un formato asistencial de todo esto. La consultoría, la empresa ganadora fue Indra Veratech, que es una consultora que tiene dos componentes, dos instituciones, dos organizaciones, digamos, de alto relevo internacional, con bastante antecedentes en sus funciones y en esto del manejo de los conjuntos mínimos de datos. Y la propuesta de la consultora fue conformar un equipo experto internacional basado fundamentalmente en españoles, ¿no? Un poco lo nombraba Pablo hoy, y un equipo clínico asistencial nacional, con gente referente nuestro de la academia fundamentalmente. ¿Tá? Eso creo que fue un plus, y creemos que fue un plus, porque nos abordó la experiencia que tenían en España en cuanto a la información técnica, clínica, ¿no? Y con una mirada desde lo interno y nacional, adaptado a lo nuestro. ¿Ah? El trabajo con la consultora fue un trabajo importante, limitado en el tiempo, y eso también, reuniendo de los viernes, fue difícil también poder acompasar todo el trabajo.
El equipo español experto, creo que ahí se ve bien, hacía una propuesta de los contenidos de las hojas clínicas que las va a presentar Selene. Nos llegaban esas hojas, nos las presentaban y nosotros allí las trabajábamos, ¿no? Generalmente era el consultor nacional, la contrapartida nacional la que nos presentaba a nosotros, y allí trabajábamos en esa instancia que recibíamos ese producto, digamos, y los viernes venideros trabajando en la ida y venida, porque muchas cosas no nos conformaban. Bueno, tuvimos al principio encauzar todo, porque no fue fácil por la mirada, como siempre decimos, darle la impronta nacional y adaptada a la realidad nuestra, ¿verdad? Y bueno, fue mucho de ida, muchas conversaciones, los consultores españoles vinieron aquí varias veces a Uruguay, televideoconferencias, Juan como coordinador tuvo un gran trabajo de enlace allí, bastante importante, pero lo importante es que los productos se obtuvieron y que la validación de esos productos obviamente fue dada por todos los grupos asesores que antes les había nombrado. ¿Ah? O sea que para nosotros esto lo que permitió la consultora, porque se imaginarán que nosotros 2 horas los viernes era muy difícil poder concentrarse en un trabajo y en un producto, como ustedes van a ver que lo va a mostrar Selene, ¿no? Necesitamos a alguien que nos hiciera los documentos y demás, porque hay un trabajo de fondo, ¿no? Donde uno tiene que contar de alguna manera, el país tiene que tener ese registro de la historia y de los procesos, que es a través de documentos que esta consultoría los generó, ¿sí? En suma, los CMDs, que vamos ahora, Selene los va a mostrar, obviamente que tienen como objetivo fundamental la continuidad asistencial, y para nosotros las variables que son dependientes del acto médico, intervenciones de enfermería, quizás es el plus y es la mirada a futuro de esta historia. Les cuento que cuando enfermería fue a la reunión, enfermería se reunía por un lado, nosotros por otro, el día que nos reunimos, había una pregunta que era muy obvia. ¿Vamos a hacer un CMD de enfermería y un CMD médico? Por ejemplo, modelo español lo tiene así. Y la verdad que ahí se pusieron las dos propuestas y unánimemente todos dijimos, no. ¿Trabajamos? ¿Cómo trabajamos? Unidos. Bueno, el paciente es uno solo, sí, la información. Entonces tenemos que conformar un producto que pueda albergar las dos disciplinas. Y eso, el egreso de internación o egreso hospitalario, es el producto que quizás muestra mejor ese producto de integración, que es como deberíamos ver la historia, ¿no?, del paciente y no abrir hojas y hojas, sino esa integración que para nosotros es el plus, y es quizás no, es la mirada a futuro de que los médicos solo no, los médicos con todo y demás. Porque a veces, y lo repito esto, porque a veces algún compañero me dice, ay, ¿por qué un grupo médico? Bueno, fue el inicial, lo que se planteó inicial, pero esto tiene que ir creciendo, ¿no, verdad?, como mancha de aceite en las otras disciplinas para lograr una mejor historia, ¿verdad?, para nuestros usuarios y para nosotros como usuarios también. Es un formato que ustedes van a ver que es muy simple, es estructurado, es muy simple. Y más allá de lo que las historias clínicas de todas nuestras instituciones tengan, vamos a ver que algunos ítems sí van a ser necesarios para completar estas, que son ese conjunto mínimo de datos. ¿Qué es posible para las instituciones? Sí, creemos que es posible. Las que ya tienen, la mayor parte de las que tienen ya historias clínicas electrónicas están en este camino. Las que todavía no podrán iniciar el camino, que ya quedan muy pocas, con este formato también, o sea que pensamos que es posible para el país y para las instituciones, sin grandes despliegues de inversiones, que es lo otro que corre en forma paralela con todo esto, ¿verdad? Y la credibilidad, ¿no?, de que este producto sirve, va a servir, y por eso nosotros siempre nos basamos en el trabajo en equipo desde la realidad, en esto de la empatía, de ponernos en lugar de los compañeros que están en Cerro Chato, en un hospital, en un sanatorio, ¿no?, en una policlínica de barrio, en todo eso que tenemos que hacer ese esfuerzo para que estos productos sean posibles. Pero esto vamos a ver que es una versión inicial, porque después vamos a querer que todos ustedes también colaboren con nosotros para poder validar de alguna manera estos productos para todos, porque si esto lo hacemos en un grupo chico, no funciona. Esto es la historia de todos nosotros, de todos los uruguayos, ¿verdad? Y esto requiere del esfuerzo continuo y permanente de todos, de nuestro granito de arena, estemos donde estemos, directamente con el usuario o no directamente, en todo lo que son los servicios de apoyo, registros médicos y demás. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para que esto sea posible. Sin ese granito de arena, esto
no es posible, y eso está claro para todos. Y que el registro sea un buen registro, y muchas cosas que tenemos que mejorar, que hoy tenemos los problemas en las instituciones nuestras, sin duda. ¿Qué es lo que registramos y cómo registramos? ¿No? Y las abreviaturas que hacemos, y pila de cosas raras que hacemos, que eso va a tener que amoldarse para que todos podamos tener esa información y lograrla interpretarla. Así que, entre otras cosas, los invitamos a que en esta jornada ustedes puedan tener un poco de los avances de todo lo que hemos realizado, pero también el compromiso de que todos debemos en nuestros lugarcitos de trabajo, por más pequeño que sea, por más aislados que estemos, siempre tratar de generar este entusiasmo de que esto es posible, porque es posible, pero sí es posible solo si todos nosotros nos comprometemos con esto. Así que bueno, muchas gracias y bueno, la dejamos a Selene mostrando los productos. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por su presencia aquí. Lo que yo les voy a contar ahora es mostrarles lo que todos querían ver, qué contienen los famosos CMD. Bueno, en realidad, como les dijeron ya Juan y Silvia, esto es una versión inicial, es nuestra primera presentación pública del producto que estuvimos trabajando durante casi estos 3 años. Cosas importantes de esto. Como dice allí, este es un modelo de información, un modelo conceptual que está aprobado. Está aprobado porque lo han trabajado en España, ya lo usan, sabemos que les resulta práctico, sabemos que les resulta útil, más allá de, como ya se dijo, la necesaria adaptación a nuestra realidad, porque nada de esto se puede copiar como está hecho en algún lado, traerlo e imponerlo para que lo usemos nosotros. Y ese fue un poco nuestro trabajo, tratar de adaptar estos modelos que ya tenían una validación, ya tenían un uso, ya se habían conceptualizado a nuestra realidad, a nuestra forma de registrar, a nuestro uso, a nuestra costumbre y a nuestras necesidades. Por otro lado, como ya se los contaron hoy más temprano, Pablo hizo hincapié, la otra pata. Una parte son los contenidos, que es lo que estamos hablando nosotros ahora, y otra parte es la estructura sobre la cual esos contenidos los vamos a intercambiar. La parte de la estructura tecnológica fue probada en el Conectatón, donde seguramente la mayor parte de ustedes participaron, y si no habrán leído, que realmente fue un episodio magnífico en la historia de lo que va a ser la historia clínica electrónica nacional, donde todos pudimos participar y comprobar que desde el punto de vista tecnológico estábamos a la altura de poder usar y poner en práctica las herramientas necesarias para compartir estos contenidos que vamos a ver ahora. Y como ya les dijeron ellos, pero es importante recalcarlo, fue un producto colaborativo. Acá no fuimos 6, 7, 8 o 10 personas que nos reunimos y en forma iluminada decidimos lo que vamos a usar todos, sino que en realidad arrancamos de una cantidad de información previa, de un trabajo previo, un trabajo internacional, de la consultoría española, de los compañeros del Grupo Nacional de la Consultoría que hicieron su parte tratando de bajar a tierra y darle el encuadre académico necesario para validar estas estructuras, nuestro trabajo y el trabajo de todos los asesores que han ido pasando a lo largo de estos 3 años en las sucesivas reuniones para validar esto y, como decía Silvia, la última parte que lo vamos a tratar de validar con ustedes. Entonces, ¿qué surgió de este trabajo? Surgieron 2 tipos de conjuntos mínimos de datos. Un primer conjunto que está orientado a definir o a registrar cada uno de los diferentes episodios asistenciales. Ustedes van a ver que tomamos 5 o 6 que fueron sobre los que trabajamos. Y definir de cada uno de ellos cuáles eran esos datos mínimos, como decía Juan, que los necesitamos sí o sí. Y acá quiero ya aprovechar para hacer una aclaración. El conjunto mínimo de datos que nosotros definimos y que vamos a compartir con ustedes, no es la historia clínica que tenemos en la institución. Es lo mínimo que las historias clínicas de nuestra institución tienen que tener. Lo mínimo. Eso y lo que nosotros queramos agregar. Pero estamos dándoles como el núcleo base. Estas 5, 6, 7, 8 cosas las tienen que tener. Después pueden tener todo lo demás que ustedes consideren necesario, útil, importante, pero nos basamos en que todos compartamos esto. Y que estos datos, además de listarlos, tenemos que tener estas cosas, tienen que estar estructuradas o definidas de una manera compartida, en base a los estándares, a los catálogos, a todo lo que ya les mostró Juan. Y por otro lado, tenemos el conjunto mínimo de datos que nosotros le llamamos los datos del paciente, o el resumen de la historia clínica, para hacerlo más claro. Que eso es un poco
el consolidar lo importante de esas hojas clínicas para tener una visión global del paciente. Si yo quiero simplemente saber este paciente de qué sufre, a grandes rasgos voy a tener un conjunto mínimo de datos del paciente, voy a poder ver, ustedes van a ver ahora, las 5 o 6 cosas trascendentes de él como persona, independientemente que yo quiera ver una consulta en particular. ¿Se entiende? Conjuntos más orientados a los episodios y conjuntos más globalizador para ver al paciente como una unidad. Y estas son las hojas clínicas de los episodios con las que estuvimos trabajando en estos 3 años. Entonces, definimos los datos mínimos que tendría que tener un resumen de egreso, incluyendo también el alta de una internación domiciliaria, donde, como ya se dijo, están los datos de enfermería. Forman parte de ese conjunto mínimo de datos. Definimos cuáles serían los datos mínimos que tenía que tener una consulta en puerta de emergencia. ¿Cuáles son los datos mínimos que tienen que tener las hojas de las consultas que se hacen en los sistemas de emergencia móvil? En las consultas en domicilio, en las consultas en policlínica y en la consulta odontológica. Como verán, esto no es exhaustivo, hay otras cosas, pero como nos pareció, y estaba aparte en el pliego inicial de Salud UI, que eran como la columna vertebral del sistema con las asistencias más clásicas y más típicas que nosotros como usuarios y nuestros pacientes van teniendo a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué tiene el resumen de egreso? El resumen de egreso, como todos las imágenes que les voy a mostrar, como ustedes verán, están armados como en recuadros de colores. A cada uno de esos recuadros de colores, ¿tá?, son como unidades conceptuales, donde hay un tipo de datos que los reutilizamos en unos y otros conjuntos mínimos, porque en realidad hay muchas cosas que se repiten. Todos los conjuntos mínimos de datos tienen el primer bloque que está en verde, que dice datos de la institución y del paciente, ¿tá?, y el título de los datos asistenciales. O sea, todos los datos mínimos tienen que decir en qué institución se generó y quién es la persona que estamos viendo. Después tenemos los datos del proceso asistencial, que ahí sí puede haber bloques diferentes, fue como un rompecabezas. Lo ponemos para este tipo de historia, para otro tipo de consulta. Para el resumen de egreso en particular, era importante que tuviéramos todos los diagnósticos que se habían hecho en ese egreso. El diagnóstico principal, los diagnósticos complementarios, los diagnósticos diferenciales. Tener información sobre la evolución de ese paciente, sobre los procedimientos que se le habían realizado y sobre los exámenes complementarios. Y allí pusimos laboratorio, imágenes u otros. Pero tener bien definido esos datos como para que mañana yo voy a ver un paciente en policlínica y quiero ver la última internación, qué fue lo importante y diga, bueno, el diagnóstico final de esta internación fue por esto, esto y esto, evolucionó más o menos así, le hicieron estos procedimientos y estos exámenes complementarios que los tiene hechos con su fecha y los datos fundamentales. Los tratamientos, por supuesto, que le realizaron, tanto los farmacológicos como los no farmacológicos, y las instrucciones que se le dieron para el seguimiento posterior, de allí hay mucho de lo que decía Alicia. ¿Tá? ¿Qué pasó con este paciente? ¿Cómo había que seguirlo? ¿Qué eran las cosas de riesgo? ¿Qué eran las que teníamos que tener atención? ¿Cuáles eran los síntomas de alarma? ¿Por qué debería volver o ingresar dentro de la institución? Acá nosotros no pusimos, porque realmente era interminable la presentación y no creemos que aportar acá, cómo está estructurado cada uno de ellos. Algunos van en terminologías de SNOMED, otros van a ir a catálogos nacionales donde se van a listar los procedimientos, los medicamentos, pero todos estos van a tener atrás una especie de codiguera o de tabla que nos va a permitir elegir los valores desde nuestro sistema, cosa que después cuando los compartamos todos seamos capaces de entender, no importa en qué sistema o en qué institución se haya hecho el registro. Y esta explicación que les di para el resumen de egreso es exactamente igual para las otras que les voy a mostrar. ¿Tá? En la consulta de emergencia volvemos a tener los datos del paciente, volvemos a tener los diagnósticos, en la evolución, los procedimientos. ¿Tá? Esta en realidad no quedó bien. Esta está igual que la anterior. ¿Me explico? No quedaron bien definidos los dibujitos. ¿Tá? Pero en todas se definieron los datos necesarios dependientes de cada una de las instancias asistenciales para que nosotros después las pudiéramos compartir. Y lo que más me interesa que les quede de esto, a ustedes, de estas imágenes que les estamos dando, es que ustedes entiendan de que esto no es lo que ni el Ministerio, ni AGESIC, ni nadie les va a exigir que sea
la totalidad de su historia. Se les va a pedir que esto esté, además de lo que ustedes quieran registrar extra que son necesarios para los distintos tipos de atenciones o en las distintas instituciones. ¿Tá? Por ahora vamos a compartir esto. ¿Tá? En un futuro, si tenemos todo estructurado, podremos compartir más datos. Pero era importante ponernos de acuerdo en un grupo, en ese conjunto mínimo de datos, que era imprescindible para poder ir dándole sustento a la continuidad asistencial, para que, no importa dónde se atienda el paciente, tengamos los datos relevantes de cada una de las asistencias que el paciente recibió, ¿tá? Y nos permitan al médico que está haciendo la asistencia tomar decisiones informadas, que es la única manera de tomar decisiones de valor para mantener la continuidad asistencial. Y por último, lo que fue el resumen del paciente. El resumen del paciente es un documento diferente. Si bien se basa en esos bloques que habíamos visto en los anteriores, en realidad es un documento dinámico, porque cuando es un documento de una asistencia, la asistencia termina, se cierra y eso está fijo y terminado. Y esto es un documento dinámico. Cada vez que uno de nosotros tiene una nueva consulta, una nueva asistencia, esto debería alimentar ese resumen. Si es una consulta o un dato trascendente, importante para la continuidad asistencial o para mantener información. Entonces, primer concepto es un documento dinámico. Va a tener los datos clínicos relevantes de mi paciente, de esta persona, no de tal consulta o de tal institución. Tiene que ir incorporando, esa dinámica viene dada porque tiene que ir incorporando las últimas novedades importantes del paciente que también tienen que estar definidas. Voy a incorporar que lo vimos por gripe, voy a incorporar que tuvo, no sé, un esguince de tobillo, voy a incorporar que le sacaron el apéndice, voy a incorporar que le descubrieron una diabetes. Hay una gradualidad en la calidad y la trascendencia de la información que tiene que estar definida para saber cómo alimentamos este resumen del paciente. Y por supuesto tiene que estar disponible para ser consultado desde cualquier lugar en nuestro país y en el exterior en un futuro, ¿tá? Para tener esa imagen global del paciente que estamos asistiendo. Una de las cosas que discutimos mucho y se agregaron en este resumen, y está ahí abajo en blanco, fue el tema de las voluntades anticipadas, ¿tá? Que es un derecho de cada uno de nosotros, ¿tá? Y que tiene que estar, si están consignadas, si el paciente las hizo, tendrían que estar disponibles para que el médico que va a tomar decisiones tuviera claramente información de que esos documentos existen y si es necesario consultarlos porque aplican a las decisiones que vamos a tomar. Entonces, el resumen del paciente, ¿tá? Este resumen dinámico, tendría que irse alimentando de, obviamente, la institución y el paciente, y acá estamos hablando del prestador integral, que es de alguna manera el responsable en el sistema del paciente, y como los datos de salud, las expresiones de voluntad anticipada, si están participando o no de algún protocolo de investigación clínica, porque eso podría dar lugar a decisiones muy particulares respecto a efectos secundarios o condiciones que pudieran estar afectando al paciente, información sobre alergias, información sobre las vacunaciones y tener sobre los problemas de salud claramente identificados los antecedentes clínicos y los últimos diagnósticos trascendentes que hacen a esa imagen global que queremos tener de nuestro paciente. Y por supuesto los tratamientos que el paciente está recibiendo en este momento, los farmacológicos y no farmacológicos. Nosotros creemos que esta lista, si bien es acotada, la discutimos semanas, y la podríamos discutir con todos ustedes semanas para ponernos de acuerdo, pero en realidad les estamos mostrando lo que quedó después de todas esas semanas de discusión como un consenso en lo que todos estamos de acuerdo, ¿tá? Que es importante y que tiene que estar, ¿tá? Y tratando de que no sea un resumen infinito, porque también, ustedes imagínense, consultar estos documentos en una instancia asistencial, si no volvemos, es lo mismo que agarrar la carpeta y empezar a leer 500 hojas. Queríamos que fuera algo muy conceptual, que fácil y rápidamente el médico al que está atendiendo pudiera tener una visión global y completa de lo que necesita para continuar la asistencia. Y para terminar, dejarles esta imagen. Nuestra idea es que una vez que todos estos documentos y todos estos conjuntos mínimos de datos estén terminados, definidos, ampliados, agregados, porque esto es el principio del camino, cada uno de los uruguayos tenga a disposición a lo largo de su vida, desde su certificado de nacido vivo hasta su certificado de función, ¿tá? Los datos de todas las consultas de diferentes instancias y diferentes lugares de acceso al sistema
visibles para poder tener una visión global de cada uno de ellos o particular de cada una de ellas si es necesario. Entonces pusimos a modo de ejemplo, y no quiere ser taxativo ni mucho menos, los controles en pediatría, el día que me haga el carnet de salud, el control del embarazo, la consulta porque tuve una enfermedad, una cirugía, cuando me certifiqué desde el punto de vista laboral, cuando tengo mis controles después obligatorios, y siguiendo los futuros y definidos programas verticales que vaya marcando el Ministerio, que todo eso pueda ser integrado en una visión longitudinal, de manera que cada uno de nosotros disponga de esa información, porque es nuestra, como ciudadanos, y la tengamos disponibles en los momentos de las consultas para que nuestros médicos, los médicos de cada uno de nosotros, puedan tomar las mejores decisiones con la mayor cantidad de información posible en el momento de la asistencia. Bueno, y básicamente esos son nuestros conjuntos mínimos de datos. Nos queda por trabajar con ustedes, pero creemos que hemos logrado un mínimo necesario de información sobre el que podemos terminar de construir nuestra futura historia nacional. Y nos vemos en 15 minutos después de un café.